Columnas calculadas y medidas. Ambas herramientas son cálculos que se realizan a partir de las expresiones DAX. Estas expresiones son similares o análogas a las funciones que nos proporciona Microsoft Excel. Entonces, si manejamos con un nivel aceptable las funciones de Excel, las expresiones DAX no van a ser muy complicadas realmente. Bien, hay diferencias entre las columnas calculadas y las medidas. Ojo con esto. Una columna calculada ocupa un mayor espacio de almacenamiento en el ordenador. Además, el cálculo de una columna calculada se realiza fila tras fila, registro tras registro. Entonces, teniendo en claro esto, vamos a concluir que la columna calculada debe ser utilizada solamente cuando se requiere efectuar cálculos a un nivel de filas o registros. Luego vamos a utilizar también la columna calculada cuando necesitamos aplicar los valores de esa columna a un filtro o a un segmentador, ya que la columna calculada puede categorizar información. Por ejemplo, si generamos una columna calculada que mida el nivel de la utilidad, podríamos aplicar un condicional. Decimos si la utilidad es mayor a tal monto, entonces esta utilidad se considera eficiente o alta, caso contrario es una utilidad baja. Ahí estamos categorizando un campo cuantitativo que es la utilidad, y esto lo estamos logrando con una columna calculada. Posteriormente trabajaremos un ejemplo. Bien, por otra parte tenemos a las medidas. Las medidas no consumen mucho espacio en comparación a una columna calculada. Aquí tenemos una ventaja de las medidas frente a las columnas calculadas. Por otra parte, una medida trabaja de manera eficiente en un contexto de filtros. El contexto de filtros se refiere a la estructura de una tabla teniendo en cuenta las filas y las columnas de dicha tabla. Ya vamos a trabajar este concepto en la práctica para poder entender el concepto de fila a fila y el concepto de contexto en filtro. Muy bien. Por otra parte, una medida no pertenece a una tabla en específico. Podemos crear esta medida en una determinada tabla, pero esto no significa que la medida pertenezca a esa tabla. La medida en realidad pertenece a todo el modelo de datos. Muy bien. Una medida puede utilizarse cuando calculamos ratios o porcentajes, además de la situación en la que necesitemos trabajar bajo un contexto de filtros. Bien, en este caso podemos observar una imagen en la que se crea la columna de ingresos. Esta columna calculada surge de multiplicar la cantidad vendida por el precio del elemento que se esté vendiendo, el precio del producto. Muy bien, podemos cambiar el nombre de una columna también, y en la siguiente imagen ya tenemos los valores que corresponden a la columna calculada de ingreso. Por otra parte, también podemos generar a partir de esta columna otra columna que corresponde al costo y una tercera columna calculada correspondiente a la utilidad, que va a ser la diferencia entre el ingreso y el costo. En el siguiente ejemplo se requiere calcular la utilidad porcentual, es un ratio. Como es un ratio, un porcentaje, ya no es viable emplear columnas calculadas, sino una medida. Y la sintaxis de la medida es la que podemos observar. La utilidad será igual a la suma, a totalizar toda la utilidad como tal, entre el total del ingreso. Ojo que en Power Pivot trabajamos con columnas, no con celdas como en Excel. Siempre trabajamos con columnas. En el caso de las medidas tenemos que totalizar para poder llevar a cabo la medida. Bien, vamos a desarrollar este ejemplo en Excel. Nos dirigimos a Power Pivot y herramienta Administrar para aperturar la ventana del complemento. Vamos a trabajar en la vista de datos. Muy bien. Tenemos aquí la tabla de ventas y necesitamos generar la columna ingreso. Bien, la columna de ingreso será igual a la cantidad por el precio. Observamos que aquí no se encuentra la columna de precio. El precio figura en la tabla productos, entonces tenemos que operar valores que se encuentran en distintas tablas. Si estuviéramos en Excel, esto lo podemos conseguir fácilmente multiplicando la cantidad, y para poder
determinar el precio utilizaríamos la función buscarv. Buscaríamos el ID del producto en la tabla producto y aquí jalaríamos la columna de precio. En Power Pivot podemos hacer algo similar debido a que nuestro modelo de datos ya se encuentra relacionado, así que tenemos que sacar provecho a esta relación específicamente entre las tablas productos y ventas. Veamos. Vamos a colocar el signo igual y multiplicar la columna cantidad de la tabla ventas. Ojo, trabajamos con columnas, no con celdas individuales. Multiplicamos por la columna precio de la tabla productos. Como les había mencionado, en Excel utilizaríamos buscarv, pero en Power Pivot buscarv es reemplazada por la función related. Related nos va a devolver una columna que coincida con la referencia o el registro. Trabaja como buscarv. En este caso la columna que necesitamos es la columna del precio. Muy bien. Enter y vamos a tener los valores correspondientes al ingreso. Necesitamos cambiar el nombre aquí, podemos hacer un doble clic o también clic derecho y cambiar el nombre de la columna. Esta columna será ingreso. Perfecto. Podemos asignarle inclusive un formato de moneda. Vamos a colocarle la moneda en nuevos soles y perfecto, ya tenemos la primera columna calculada. Para la segunda columna nos posicionamos en agregar columna, signo igual, el costo será igual al 20% del ingreso, 20% por la columna ingreso. Aquí observamos algo, tenemos el campo ingreso y tenemos también abajo como opción el campo ingreso, pero especificando el nombre de la tabla. Es importante que al realizar cálculos especifiquemos también el nombre de la tabla que contiene la columna que vamos a operar. ¿Podemos trabajar solo con la columna? Claro que sí, pero si tuviéramos tablas con la misma columna tendríamos inconvenientes. Power Pivot no sabría trabajar adecuadamente ya que no estaríamos especificando con qué columna estamos trabajando, de qué tabla. Entonces vamos a trabajar con el nombre de la tabla y el nombre de la columna. Esto va a aplicarse tanto para columnas calculadas como para medidas. Muy bien, ya tendremos aquí el costo. Ok, aquí algo importante. Nos genera un error, se menciona error de sintaxis durante el análisis. No está validado el uso del porcentaje, del símbolo porcentual. Así que vamos a cambiar aquí. En vez de colocar 20% vamos a colocar 0.20. Muy bien, ahora sí se nos calcula la columna de costo. Vamos a cambiarle el nombre y colocarle precisamente costo. Perfecto. El formato será un formato de moneda en nuevos soles. La última columna calculada será la columna de utilidad. Esta columna resulta de diferenciar el ingreso con el costo. Perfecto. Tenemos aquí la columna utilidad con un formato de moneda en nuevos soles. Ya tenemos 3 columnas calculadas. Bien, requerimos también una medida que represente al ratio de utilidad porcentual. La utilidad porcentual la vamos a calcular como la división del ingreso con la utilidad. Bien, para las medidas tenemos que trabajar en una celda que se encuentre fuera del registro de la tabla en Power Pivot. Podemos observar aquí las filas de la tabla y debajo tenemos una región que no esté numerada en filas. Aquí trabajamos con las medidas. Vamos a seleccionar cualquier celda para trabajar con nuestra medida y en este caso podemos directamente colocar el nombre de la medida. En este caso será medida utilidad porcentual. En la barra de fórmulas se está digitando la sintaxis. Colocamos 2 puntos y el signo igual. Ojo con esto, es súper importante. Si colocamos solo el signo igual, la medida no se va a crear correctamente. Bien, la sintaxis es la siguiente. Necesitamos el ingreso total, función sum,
Estamos sumando, en este caso, la utilidad. Primero necesitamos la utilidad total. Utilidad. Muy bien. Y la utilidad la vamos a dividir con el total de ingreso. Bien, en este caso necesitamos trabajar, como les mencionaba, con el nombre de la columna y de la tabla a la que pertenece. Recordamos, para las medidas trabajamos con totales, totalizamos columnas por lo general. En este caso, si no empleamos la función sum, nos va a devolver un error la medida. Muy bien. Enter y tenemos aquí el resultado. En este caso se visualiza con un formato decimal. Vamos a cambiar el formato a porcentaje. Perfecto. La utilidad que es del 80% y este cálculo es adecuado ya que el costo es el 20% del ingreso. Entonces la diferencia entre ingreso y costo nos va a dar el 80% del ingreso. La utilidad va a ser el 80% del ingreso. Bien, esta medida sí la podemos emplear en una tabla dinámica ya que va a respetar el contexto de filtro y es lo que revisaremos posteriormente.